Bien, jóvenes, buenos días. ¿Cómo está? A ver, chicos, ¿me escuchan? Buenos días, buenos días. A ver, saluden todos, por favor. ¿Sí? El saludito de la mañana. Bien, buenos días, Alison, buenos días. Jacqueline, buenos días. Ok, ok, muy bien. Bien, chicos, vamos a empezar la jornada de hoy. Hoy día vamos a entrar a un tema también candente, muy recurrente en el examen de admisión, el tema de electrodinámica. Prácticamente casi en todos los exámenes de admisión en la mayoría de las universidades, este tema nunca la dejan de tocar, siempre viene, ¿no es cierto? En cualquiera de sus partes. Bien, entonces vamos a iniciar hoy día el tema de electrodinámica. En la clase anterior hablamos nosotros del tema de electrostática, ¿no es cierto? A ver, vamos a poner por acá electrostática. Y habíamos recurrido a al término, al vocablo en sí, electrostática, ¿no? Habíamos dicho de que electro viene de electrón, viene de carga eléctrica, ¿no? Y estática viene de reposo. O sea, electrones en reposo, carga eléctrica en reposo, ¿no es cierto? Cuando es estática es en el caso de reposo. Pero nosotros ahora vamos a ver el tema de electrodinámica, algo parecido, ¿me entienden? Entonces, en este caso sería, electro viene de electricidad, ¿no es cierto? Viene de carga eléctrica, viene de electrón, y dinámica está relacionado con el movimiento. Recuerda que el tema de dinámica regida por la segunda ley de Newton, dice, cuando los cuerpos se mueven, básicamente siempre se mueven bajo la acción de una fuerza. Entonces, tendrá que haber fuerzas que muevan a las cargas en este caso. Entonces, el tema anterior, de una u otra manera, está anexado, está conectado con lo que vamos a tratar hoy. Correcto de ese modo. Entonces, ¿cuál es el objetivo en sí de la clase? Primero, no tanto entender el término, la terminología electrodinámica, sino básicamente su contenido. O sea, qué conceptos, digamos, vamos a aprender hoy. Primero, vamos a hablar de la corriente eléctrica. Nosotros tenemos que tener un concepto claro de la corriente. Segundo, de la medida de la corriente. ¿Y cómo se llama la medida de la corriente? Se llama intensidad de la corriente eléctrica y lo vamos a denotar por letra I. ¿Me entiende? De esa manera, ¿ya? Segundo, vamos a ver luego cómo se mide la resistencia de los materiales. Obviamente, al inicio vamos a tener que clasificar los materiales, ¿no es cierto? Aquellos que conducen la corriente, que permiten, digamos, que los electrones o las cargas eléctricas se muevan, y otros materiales que no permiten que se muevan y otros más o menos de modo intermedio. ¿Correcto? De esa manera. Entonces, básicamente nosotros vamos a estudiar con los materiales conductores. Vamos a hablar luego de la resistencia eléctrica, cómo se determina la resistencia eléctrica, cuáles son sus unidades, cómo se determinan, por ejemplo, resistencias equivalentes, ecuaciones para calcular la resistencia equivalente. Luego vamos a hablar la ley fundamental de la electrodinámica, que es la ley de Ohm. Sin la ley de Ohm, básicamente el tema sería huérfano, ¿me entiendes? El tema no tendría alma. Entonces, el alma del tema de electrodinámica es la ley de Ohm. Eso es lo que tenemos que tener, ¿de acuerdo? Entender correctamente. Y luego vamos a ver cómo se resuelven los circuitos básicos, ¿me entiendes? ¿No? En este caso, aplicando la ley de Ohm para resolver el circuito básico, para calcular resistencias, corrientes, voltajes, etcétera. Y luego vamos a tener la idea de cómo utilizar ciertos aparatos para poder medir la corriente y básicamente el voltaje, ¿no? O sea, la noción de amperímetro y voltímetro. Y luego la generalización de la ley de Ohm, que tiene que ver en este caso con una ley, que es la ley de Kirchhoff, ¿no es cierto? Que es la generalización de la ley de Ohm. O sea, básicamente ese es el objetivo de la clase, ese es el propósito. Entonces, durante este tiempo que tenemos, cada uno de ustedes tiene que mentalizarse, cada uno de ustedes tiene que eh, básicamente enfocarse en lo que nosotros estamos aprendiendo. ¿De acuerdo? De esa manera. Yo voy siempre a establecer así una parte del concepto rápidamente, ¿ya? Pero bien conciso y preciso, y luego pasamos a las aplicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Y todos resolviendo. ¿Ya? Ustedes resuelven, inmediatamente dejan ustedes en el chat, y por eso me sale tanto, así te equivoques, ¿me entiendes? Así te equivoques, no hay ningún problema, no te sientas mal si te equivocas. Muy bien, chicos, vamos a ver entonces. A ver, la corriente eléctrica. Primero, vamos a ver por aquí, en un ladito, me imagino que tú tienes ya tu cuadernito ahí al lado para que tomes apunte, ¿de acuerdo? Mire, en esta parte voy a poner cómo se clasifican los materiales eléctricamente. Los, los materiales.
¿Cómo se clasifican los materiales? Básicamente los materiales se clasifican en tres. En conductores de la corriente, ¿sí? Conductores de la corriente y aislantes. Aislantes, ¿no es cierto? En conductores y aislantes. Entonces, conductores y aislantes y los que conducen a medias, que se llaman en este caso semiconductores. Semiconductores. Vamos a tener la idea rápidamente. A ver, los conductores eléctricos son aquellos materiales que básicamente permiten que a través de su geometría, a través de su masa, se muevan con facilidad, en este caso las cargas eléctricas, que en el caso de los buenos conductores o los conductores con los cuales vamos a trabajar son los metales. O sea, básicamente los conductores que nosotros vamos a trabajar, ¿quiénes son? Todos los metales. Todos los metales, ¿no es cierto? Entonces, ustedes habrán podido apreciar, digamos, que todas las instalaciones, todos los cables, utilizan en este caso el cobre, ¿sí? Entonces el cobre, digamos, es un material que permite el paso de la corriente con facilidad. Entonces, en ese caso, por eso vamos a trabajar nosotros con los metales. Pero, señores, ¿solamente los metales conducirán la corriente? Obviamente que no. ¿Sí? El cuerpo humano también conduce la corriente, claro que en menor medida, ¿no es cierto? La tierra también conduce la corriente. El agua conduce la corriente, casi no, pero si lo colocamos en una solución salina, por ejemplo, ahí, cloruro de sodio u otra sustancia electrolítica, conduce la corriente. ¿Me entienden? Entonces habrá varios cuerpos que conducen corriente. Los que no conducen corriente son los que no permiten, en este caso, el paso de las cargas o el movimiento de las cargas. ¿Quiénes son? A ver, díganme por ahí, a ver, que ustedes conocen, a ver, póngame un caso de aislantes, a ver por ahí. A ver, ¿quiénes serían aislantes? A ver, déjame por ahí, a ver. ¿Cuál sería lo primero? Yo pondré primero, ¿sí? A ver, la madera, por ejemplo. La madera no conduce la corriente, ¿cierto? A ver, alguien que me ponga otro cuerpo que no conduce la corriente. ¿Mm? A ver, todos los cables eléctricos están cubiertos ¿con qué? Ajá. Plástico, muy bien, etcétera. El plástico, ¿no es cierto? El PVC, ¿no? Todos los plásticos en general son qué cosa? Aislantes. Y así sucesivamente, hay un montón de la cerámica, etcétera, ¿no? El vidrio prácticamente, ¿no es cierto? Son cuerpos aislantes. Nosotros casi no vamos a trabajar con esto. Y los semiconductores básicamente son los que conducen la corriente hacia medias, en que nosotros podemos manejarlo a que conduzcan bastante, conduzcan menos a nuestro antojo. ¿Me entienden, no es cierto? Por eso que los semiconductores es la base para construir todos los dispositivos electrónicos. En este caso es el silicio, por ejemplo. Mira, el silicio es el principal semiconductor que estamos utilizando ahorita. ¿Correcto? De esa manera. Entonces, ¿con quién vamos a trabajar entonces nosotros? Los metales. ¿Correcto? De ese modo. A ver, vamos a entender ahora qué es la corriente. Voy a suponer que tengo un trozo de material conductor, he dibujado acá un esquema de un trozo de material conductor, este de acá un conductor metálico, este de acá es un metal. ¿Correcto? De esa manera. Este material conductor tendrá un grosor, vamos a ponerle cilíndrico, acá va a tener un área de sección, ¿no es cierto? Un área de la sección. El área siempre se mide en metros cuadrados, ¿no es cierto? El área de la sección, si en este caso si es un cilindro, esta área será ¿qué cosa? El área de un círculo. Tendrá una longitud, un tamaño, la longitud medida en metros, ¿correcto? De esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Este metal tiene átomos y sus átomos tienen electrones. Entonces, ¿qué pasa? Los electrones que se encuentran, digamos, habitando, ¿no es cierto?, alrededor del núcleo de los átomos, se están moviendo aleatoriamente dentro de la geometría del material conductor. ¿Me entiendes? Entonces, en este material conductor hay muchos electrones que se mueven al azar. Entonces, ya hay movimiento de electrones, pero ese movimiento de electrones no es ordenado. Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el flujo de electrones, el movimiento ordenado de cargas eléctricas, que básicamente son electrones en un metal. Para que exista un movimiento ordenado, algo hay que hacer. Alguien tiene que moverlo ordenadamente. Entonces, para hacer eso, se tiene que establecer entre los extremos del material conductor una diferencia potencial. Ahora, si hay diferencia potencial, se establece un campo eléctrico. Pero ¿quiénes son los que establecen diferencia potencial? Básicamente son las fuentes de voltaje. ¿Quién? Una pila, una batería, un generador, etc. Entonces yo he colocado aquí una pilita, ahora vamos a poner aquí, he colocado una pila, y una pila va a tener un voltaje. Ese voltaje lo voy a denotar por la letra V. Si la pila tiene un voltaje V, entonces va a tener un polo positivo y va a tener un polo negativo así. Entonces, cuando yo coloque, por ejemplo, un voltímetro, que es un aparato para medir voltaje, entre los extremos, el positivo y el negativo,
me va a indicar una cantidad de voltios. Básicamente una pila te da 1,5 voltios. A ver, voy a poner acá ya. 1,5 voltios. ¿Qué significa 1,5 voltios? La clase anterior habíamos dicho que el voltaje o la diferencia potencial, ¿qué cosa era? Trabajo en Joule por unidad de carga. O sea, básicamente una fuente de voltaje, ¿qué te va a hacer? Va a realizar trabajo para mover las cargas en cobre. ¿Me entiendes? De esa manera, ¿ya? Entonces voy a poner aquí, esta pilita de acá va a tener un voltaje que se llama V. ¿Qué significa? ¿Cómo se calcula ese voltaje? Será el trabajo que realiza las cargas y que realiza, perdón, la fuente para mover a las cargas. Entonces, por eso que sería, se mide en Joule por Coulomb y esto se mide en voltios. Entonces, no olvides que más adelante, toda fuente de voltaje, ¿no es cierto? Siempre su voltaje va a estar en voltios. Se llama voltaje, diferencia potencial, o también se llama fuerza electromotriz. Correcto de esa manera, ¿no? Como dije, una pilita, el 1,5 voltios significa 1,5 joule que entrega la fuente para mover a las cargas, en este caso por Coulomb. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es ahora conectar el lado positivo a este extremo de acá y el lado negativo al otro extremo. Entonces, esas polaridades se van a mantener. Entonces, este será positivo, esto será negativo. Entonces, mira, retornando al tema anterior, entonces si arriba es positivo, abajo es negativo, en el interior se establece un campo eléctrico de más a menos. Si hay un campo eléctrico y los electrones están ahí, entonces ya los electrones van a estar afectados ¿por qué? Por el campo eléctrico. Inmediatamente entonces el campo eléctrico actúa sobre los electrones y los electrones más o menos tendrán un movimiento así mismo. Lo voy a dibujar acá. Hago un corte, una sección transversal acá, dibujo acá 3 carguitas, por ejemplo, así. A ver, estas cargas son electrones, serían cargas negativas. Inmediatamente estas carguitas, que son los electrones, van a ser afectados por el positivo y se van a mover hacia arriba, así. Se van a dirigir al positivo. Entonces, así. Ahora, ¿cómo se moverán? Obviamente no se van a mover en línea recta. ¿Por qué? Porque habrá muchos electrones. Entonces este electrón avanza un poco, choca y entonces va moviéndose así, en zigzag. Igualito al otro, así, ¿no? El otro también así. Pero de todas maneras avanza. Entonces ya hay un movimiento ordenado de ¿qué? De electrones, de cargas eléctricas. Ese movimiento ordenado, ese flujo de electrones, es lo que se llama corriente eléctrica. Entonces, ¿cuál sería el sentido de la corriente? Sería el movimiento de los electrones y ese sentido se le llama sentido real de la corriente. Pero ¿qué ocurre? Cuando un electrón sale, deja un ion positivo, así. El otro deja un ion positivo, el otro un ion positivo. Señores, esos iones positivos se moverían en dirección contraria si es que se mueven. ¿Me entiendes? Se moverían hacia abajo, hacia el negativo, así. Entonces, es como si es equivalente que los electrones se muevan hacia el positivo, es como que la carga positiva, los iones se muevan hacia el negativo, estableciendo otra corriente. Como estas cargas positivas no son las que se mueven, se le llama corriente convencional. Señores, ¿con qué sentido de la corriente vamos a trabajar? Nosotros vamos a trabajar con la corriente convencional. Entonces vamos a asumir como si se estuvieran moviendo cargas positivas. Entonces, como las cargas positivas están hacia abajo, en el material conductor, entonces, el sentido de la corriente siempre es de más a menos, así. Pero ya sabemos que lo que se mueve realmente son los electrones. ¿Me expliqué? De esa manera, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a medir, ¿ve? ¿Cómo vamos a medir esta corriente, la corriente eléctrica, que está determinada por la intensidad de la corriente? Obviamente, la intensidad de la corriente se va a medir así, ¿ve? Sería la cantidad de carga que atraviesa por la sección en la unidad de tiempo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, acá tengo 3 electrones, será 3 veces la carga del electrón. Por ejemplo, no sé, en 1 segundo, en 2 segundos. Entonces, ecuación, a ver, vamos por la ecuación simple. Entonces sería simple. La intensidad de corriente se va a calcular así. La cantidad de carga que pasa por la sección del conductor en la unidad de tiempo. Voy a poner así entre el intervalo de tiempo. ¿Cuáles serían las unidades? Las unidades serían las siguientes. La carga en qué se mide, señores, en Coulomb. El intervalo de tiempo en segundos. No hay que confundir, digamos, este delta de t es lo mismo que poner t nomás. Como es un intervalo de tiempo. Entonces sería Coulomb por segundo. Coulomb por segundo se le da un nombre especial y se le llama amperio y se nota por A. Amperio viene de ampere. María Ampere, ¿no es cierto? Entonces el físico que de una u otra manera hizo aportes también, en este caso, al estudio de la electricidad o el electromagnetismo. ¿Correcto? De esa manera. Entonces la unidad de corriente es el ampere. Bien, de esa manera. A ver, entonces si yo conozco la cantidad de carga, lo divido entre el intervalo de tiempo,
ya tengo la corriente. Pero señores, la cantidad de carga cumple con el principio de cuantización de la carga. ¿Por qué? Porque los electrones pasa 1, pasa 2, pasa 3, pasa 4. Entonces la cantidad de electrones, la cantidad de carga, sería el número de electrones que circulan por la carga del electrón. Señores, la carga del electrón, ¿cuánto vale? Sería 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Obviamente la carga del electrón es negativo, ¿cierto? Pero ya ahí vamos a ver cómo lo vamos a manejar, digamos, de acuerdo a cómo se necesita, ¿no es cierto? Como la corriente siempre va a ser positiva para la mayoría de los casos, entonces vamos a tener que tomar como valor absoluto, ¿no es cierto? O sea, 1,6 por 10 a la menos 19. Correcto de ese modo. Ahora, en algunos casos, cuando la corriente resulta ser pequeña, se utilizan los submúltiplos. Por ejemplo, el milicoulomb, un miliampere. Un miliampere, ¿cuánto será? Será 10 a la menos 3 amperes. Un microampere. ¿Cuánto será un microampere, señores? A ver, alguien pone por ahí. Sería 10 a la menos 6 amperes. Y si cuando la corriente es demasiado grande, utilizamos los prefijos para múltiplos. En este caso será el kiloampere, por ejemplo. El kiloampere. ¿Cuánto será el kiloampere? 10 al cubo ampere. Hasta ahí nomás sería, porque si yo pondría megaampere, sería corriente demasiado grande. Correcto de esa manera, ¿ya? Entonces ya tenemos todo lo relacionado con la corriente eléctrica, flujo de electrones, movimiento ordenado de cargas a través del material conductor y su medida que se llama la intensidad de corriente, y estas son las ecuaciones. Bien, resistencia eléctrica. Mírame, te decía anterior de que los electrones a través del material conductor no se mueven en línea recta. ¿Me entiendes, no? Es como que, por ejemplo, yo voy por una avenida, encuentro mucha gente, entonces no puedo ir en línea recta. Entonces voy para acá, encuentro una persona, me tengo que ir por acá, tengo que ir capeando, digamos, tengo que ir en movimiento así. Entonces, por eso que el electrón es algo así, ¿no es cierto? A lo largo de su camino encuentra una dificultad. Esa dificultad que encuentra el electrón en su movimiento, en su paso, a través del material conductor, es lo que se llama resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es sinónimo de dificultad, por decir así, que encuentra los portadores de carga, que serían los electrones, a través del material conductor. ¿De qué depende la resistencia? Obviamente, mira, mientras más electrones hay, es más difícil avanzar. O sea, va a depender del tipo de material, entonces. Si un material tiene muchos electrones libres, entonces será difícil avanzar. Depende del tipo de material. Uno, porque un trozo de material de cobre, otro de aluminio, obviamente no va a tener, ¿qué cosa? La misma resistencia. Obviamente teniendo el mismo tamaño y el mismo grosor, ¿cierto? ¿De qué más depende? Obviamente la longitud, ¿sí? No es lo mismo lidiar en una distancia de 1 metro que en 2 metros. Depende de la longitud, pero también va a depender del grosor. Mientras más amplio es el conductor, más grueso es el conductor, es más fácil que se mueva el electrón. Entonces, ¿cómo sería con el área? De modo inverso. ¿Me entienden, no es cierto? O sea, más área, menos resistencia. Entonces, ¿cómo planteamos la ecuación? Entonces, la ecuacióncita se plantea así, ¿ve? Sería así. La resistencia de un material conductor es directamente proporcional a la longitud medida en metros. O sea, más amplio, más resistencia. Más longitud, más resistencia. Inverso al área, ¿sí? Pero la dependencia, el tipo de material debe aparecer aquí también. Eso se nota por la letra griega roja. Mira la ecuación, ya está. Entonces, esta ecuación de acá es conocido como la ley de Pouliot. Ley de Pouliot. Pouliot, otro físico. Siempre las leyes se toman, van referidos a los físicos que de una u otra manera han hecho grandes aportes, ¿no es cierto? Al estudio de las leyes físicas o de la naturaleza. Bien, unidades. La longitud en metro, el área en metros cuadrados y la resistencia, en este caso se mide en ohmios. Mira, ohmios. ¿Cómo se escribe ohmios? El símbolo sería la letra omega en minúsculas. Ohmios. En ohmios, ¿de acuerdo? De esa manera. Por lo tanto, entonces, mira, acá estaría ohmios, acá estaría metros, acá metros cuadrados. 1 metro arriba y 1 metro abajo se cancela, abajo queda metro, y metro multiplica ohmios, entonces la unidad de Rho, que se llama resistividad, vamos a poner por acá, Rho, se llama resistividad. Ese sería el nombrecito, ¿no es cierto? Es la propiedad eléctrica del material. La resistividad estaría evaluada en las siguientes unidades, sería ohmio por metro. Y como todas las propiedades de las sustancias, o de los cuerpos en este caso,
siempre las resistividades de los materiales ya están mapeados. Los físicos ya lo han determinado, o sea, no nos causan problemas. La resistividad del cobre, del aluminio, del latón, etcétera, todo eso está en una tabla. ¿Correcto? De ese modo, ¿ya? ¿Cuál es la simbología? A ver, vamos a ver simbologías. Porque luego vamos a hablar de pura simbología. A ver, una pila se simboliza así, miren. Entre este punto y este punto se simboliza de este modo. Al positivo, una raya grandecita. Al negativo, una raya chiquita, así. ¿Me entienden? Entonces sería una raya grande y una raya chiquita. La grande es el positivo y la chiquita negativa. Cuando hay varias grandes, varias chiquitas, una grande, una chiquita, una grande, una chiquita, se llama batería. Entonces, esto sería una pila. Y cuando aparecen más o menos, se trata de una fuente de voltaje directo, constante, que no se altera en el tiempo. En cambio, cuando aparece así, mira, puede ser así también, mira. Por ejemplo, esta es una batería. Así, ¿no es cierto? Así es una batería, más o menos así. Pero puede ser así también, así, pero donde aparece más o menos, acá aparece el voltaje, ¿no? Obviamente acá va a estar el voltaje. Cuando hay más o menos, siempre se trata de corriente directa, o sea, de voltaje directo. ¿Me entiendes? Pero cuando aparece así, y aparece una ondita así, significa un voltaje alterno. Y cuando es voltaje alterno ya no hay polaridad, no hay más ni menos ya. ¿Me expliqué? Entonces, por si acaso, anótalo, ¿no es cierto? ¿Esto cómo sería? Batería, esto de igualito también sería el símbolo de una fuente de voltaje directo, y este de acá es corriente alterna, voltaje alterno. ¿Me entiendes, no? Y ese voltaje alterno, digamos, es variable con el tiempo. Por eso aparece como una ondita, ¿no? El voltaje alterno básicamente es senoidal, entonces varía así, con ondas. Correcto, de esa manera. Pero nosotros más vamos a trabajar con esto o de la batería. Correcto, de ese modo. Creo que hasta ahí estamos claros. Simbología para la resistencia. Mira, entre el punto más y el menos, la simbología del material conductor que se utiliza para la resistencia es así. A ver, ¿cómo sería? Sería acá, entre un punto y otro punto, como si fuera un resortito así. Y acá se pone R. Y obviamente, no, si esto es más y esto es menos, la corrientita siempre va de más a menos. De más a menos. Cuando la resistencia es variable, voy a poner por acá una nota, se dibuja así. ¿Ve? Así sería la resistencia variable. Cuando la resistencia es variable ya no se pone así, sino aparece una flechita aquí. Y abajo aparece RV, resistencia variable. En una plancha, por ejemplo, la resistencia es variable, ¿sí o no? Tú le das, con el cursor le vas a dar el valor de la resistencia que quieres. Esto es resistencia variable. Bien, vamos a ver aplicaciones. Todo listo, a ver, vamos a ver dos aplicaciones, ¿ya? Uno para corriente y el otro para resistencia, para que esto quede claro, completamente claro, ¿sí? A ver, vamos a ver. Todo ya con su material a mano, ¿ya? A través de un material conductor circula una corriente de 5 amperios durante 4 minutos. Ajá. Entonces, a través de un material conductor parecido a este esquema, circula una corriente. Vamos a ver la información. ¿Qué información tenemos? Circula una determinada cantidad de corriente de 5 amperios. ¿Está bien? Entonces sería la corriente, es la rapidez con la cual pasan las cargas. ¿No es cierto? Sería la rapidez, o sea, cuando hablamos de rapidez hablamos ya en términos de tiempo, carga entre el intervalo de tiempo, ¿no? De esa manera. ¿Qué otra información tenemos? Durante un intervalo de tiempo de 4 minutos. Señores, esto siempre hay que trabajar en el sistema internacional. Entonces acá, ¿cuánto sería? 60 segundos. Entonces acá va a quedar, sería 4 por esto, acá sería 240 segundos. De esa manera, ¿eh? Determina el número de electrones que circulan en dicho tiempo, dice, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo vamos a calcular el número de electrones? Allá, en esta fórmula, este N viene a ser el número de electrones. Vamos a poner acá, número de electrones que circulan. Que circulan a través del material conductor. Entonces, este N es la que están pidiendo. ¿Correcto? Entonces voy a poner así. Entonces aplico esta ecuación. La cantidad de carga, ¿cómo sería? Sería el número de electrones que circulan por la carga del electrón.
Obviamente, la carga de electrón vamos a tener que poner en valor absoluto, así. ¿Por qué? Porque esta carga de acá tiene que ser positiva y este de acá, en este caso, el N también tiene que ser positivo. A ver, señores, ¿cómo se calcula la cantidad de carga? Sería corriente por intervalo de tiempo. Entonces vamos a poner aquí, a ver, carga sería corriente por intervalo de tiempo. Entonces sería corriente por intervalo de tiempo. Y aquí sería el número de electrones que circulan por el valor absoluto de la carga de electrón. Entonces voy a calcular, voy a despejar el N, entonces el N sería, a ver, sería la corriente, acá sería la corriente por el intervalo de tiempo, en este caso partido entre la carga del electrón. Muy bien, vamos a reemplazar aquí y listo, termina la operación. A ver, la corrientita, ¿cuánto vale? Sí. El intervalo de tiempo, ¿cuánto es, señores? 240. La carga del electrón, acá la tenemos. En valor absoluto, sería 1,6 por 10 a la menos 19 ohms. Ya no ponemos las unidades, porque como el número de electrones que circulan es adimensional, ¿sí? Y acá ya tenemos el número de electrones. ¿Qué hacemos? Dividimos entre 5 por 24 entre 1,6. Este va a subir como potencia positiva por 10. Ahí sería algo de 10 a la 20, ¿no es cierto? De esa manera. Entonces, este 5 por 24 entre 1,6 te va a arrojar 75. Por, esto sube como 10 a la 19, por 10 que queda acá sería 10 a la. Y de esta manera tendríamos el número de electrones que circulan. ¿Correcto? ¿Me expliqué, señores? ¿He sido claro respecto a la aplicación? La D, dice su compañero, ¿es? Muy bien, ¿no? Ajá. A ver, ¿correcto? ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿He sido claro? A ver. Ok, muy bien. Número 2. Un conductor metálico tiene 4 metros de longitud. Información. ¿Vamos a ver la información o los datos? A ver, el conductor tiene una longitud así. Vamos a poner la longitud. ¿Cuánto vale? 4 metros, dice. ¿Qué más? Y una sección transversal. La sección transversal es el corte que aparece acá. El corte es el área, ¿no es cierto? El área de la sección transversal sería 0,054 metros cuadrados. Y tiene una resistividad. Mira, la resistividad del material. La resistividad del material, Rho, la resistividad Rho, ¿cuánto vale? Vale 2,7 por 10, en este caso a la menos 7. ¿Cuál es la unidad? Ohmio por metro. Ohmio por metro. Y ya está de esa manera, ¿no? Calcule la resistencia en ohmio, dice. ¿Lo que aplico? Ley de Pouliot, o cerrado, ¿no es cierto? Entonces ponemos así. Entonces, la resistencia del material conductor es la resistividad por la longitud entre el área. Entonces, esa ecuación de ahí uno tiene que manejar. ¿Entiendes? Entonces ya tenemos nuestra ecuacióncita. Como si la ecuación es como el alma de cada ejercicio, ¿entiendes? Olvidamos esa ecuación, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, vamos a reemplazar, a ver, entonces la resistencia será, el Rho, ¿vale? Sería así, sería 2,7 por 10 a la menos 7, multiplicado en este caso por la longitud que vale 4, partido entre el área. ¿El área cuánto vale? 0,054. Obviamente, como hay resistencia, esto tiene que estar en ohms. Finalmente, entonces encontramos el valor de la resistencia. La parte operativa, señores, la parte operativa, siempre, digamos, tú tienes que estar ahí rápidamente operar. Recuerda que para San Marcos no te dan calculadora. Tú tienes que manejar la parte operativa. ¿Cuál es la idea? La idea es llevarle toda potencia de 10. Por ejemplo, ¿esto cuánto sería? Esto sería 54, ¿no es cierto? Sería 54 por 10 a la menos 3. Y acá sería ¿cuánto? 27 por 10 a la menos 1. Y acá abajo queda 54. 54 justo es el doble de 27. Vas cancelando ahí, ¿no es cierto? Entonces acá va a quedar como 2 y luego va a quedar 4 entre 2, es 2. Y luego viene la potencia, ¿no? Este sube como 10 a la menos 3, sube como 10 a la 3, por 10 a la menos 8. Finalmente, ¿cuánto va a ser el resultado? A ver, alguien que me diga el resultado sería 2 por cuánto, a ver. A ver, 2 por 10 a la menos 6. Muy bien. 2 por 10 a la menos 6 ohms.
Bien, a ver, ya estamos. A ver su captura, porfa. A ver, ¿se escucha? A ver, voy a volver. ¿Me está escuchando ahorita? Porque tuve un pequeño problema en el cuanto ¿cómo se llama? Al micrófono. Ok, ok, está bien. Está bien. Chicos, su capturita. Oh, bien. A ver, súbeme una capturita ahí. A ver, dice, profe, una pregunta. ¿Siempre se tiene que pasar el tiempo a segundos? Claro que sí. Siempre, siempre, siempre. Salvo, digamos, que por ahí, digamos, al final, en algunos problemas, a veces se maneja, digamos, en minutos la situación, o en horas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de la energía consumida, la energía eléctrica consumida va a estar en kilowatt hora, y entonces ya no conviene trabajar en segundos, ni siquiera en minutos, sino se conviene, hay que trabajar en ese caso en horas, ¿no es cierto? Ok, muy bien. De ese modo, ¿ya? Bien, ¿todo listo? A ver, ¿se entendió hasta ahí? A ver, ¿está claro? ¿Ok? Bien, voy a borrar esta parte, ¿ya? O sea, vamos avanzando, todos siempre anotando, haciendo, siempre sugerimos eso, ¿no es cierto? Se aprende haciendo, alumnos. No estés ahí solamente pues pasivamente observando, mirando, eso de ahí ya no va, ¿me entiendes? Ya sabemos ya de que hay algunos que dicen, no, profe, yo solamente observo y aprendo, escucho y aprendo. O sea, no es así, alumnos, ¿entiendes? Por más que ya tengas experiencia, tú tienes que hacer. Y nunca subestimes nada. Por más sencillo que sea el ejercicio, usted está aplicando la ley. Una, dos, tres, cuatro, mil veces y vas a ver cómo se va a dar el aprendizaje de otros unidades. Muy bien, entonces a ver, vamos a pasar al ejercicio número 4. ¿Ya? El número 4, a ver, eh, al número 3 ya, 3. 3, a ver, todo rápido, ¿ya? 3. Ajá. Dice, ve, un rayo es una descarga eléctrica de una nube que se produce de forma natural durante la tormenta eléctrica. Su intensidad de corriente depende de muchos factores, pudiendo llegar hasta 300 kiloamperes. O sea, es una enorme corriente, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, si hacemos un esquema, más o menos sería así. Entonces, la nube está así. Entonces, de una u otra manera, la Tierra está por acá, ¿sí? ¿Ve? Entonces sería la Tierra. Siempre hay que esquematizar el asunto para tener idea. Mira, a ver, si la nube, por ejemplo, ¿no es cierto?, se carga, por decir, eléctricamente, ¿no es cierto?, con cargas así negativas, ¿sí? Acá va a haber una determinada cantidad de carga. Entonces, ¿qué pasa? Esta cantidad de electrones que está en la superficie de la nube, las cargas negativas, va a inducir cargas abajo, ¿me entiendes? O sea, la Tierra, como tiene cantidad de átomos, va a tener electrones, entonces los electrones van a ser repelidos y acá en la superficie van a quedar los átomos cargados positivamente. Y más abajo, para abajo se van a tirar de cosas los electrones. Entonces, mira, más o menos, es como si hubiera una batería casi, como si hubiera entre la Tierra y la nube, este de acá sería la nube, ¿no es cierto? Hubiera qué cosa, un voltaje acá, una diferencia de potencial expresada en voltios. Y básicamente son miles de voltios que hay. Cuando la situación se rompe, porque el aire básicamente no es tan conductor, para que haya una corriente de la nube a la Tierra, entonces es estruendoso, ¿no es cierto? Entonces por eso que esto aparece así, ¿no? Así aparece como un rayo así. Entonces aquí se establece prácticamente aquí una intensidad de corriente I. Esa intensidad de corriente I es enorme. ¿Cuánto vale la intensidad de corriente? Vale, en este caso sería 300 kiloamperes. A ver, vamos a poner acá 3. Esto sería 10 al cuadrado. Kilo, señores, ¿cuánto sería kilo? Sería 10 elevado al cubo, señor. Entonces acá sería 10 elevado al cubo amperes. Entonces la corriente sería 3 por 10 a la 5 amperes. ¿Correcto? ¿He sido claro? Ajá, de esa manera, esa sería la corriente. Pero en realidad, digamos, esa corriente que fluye de la nube hacia la Tierra, en una situación estruendosa, produciendo un rayo y un sonido tremendo, es en un intervalo de tiempo brevísimo, en un intervalo de tiempo delta de t de milisegundos, dice.
en 1,6 milisegundos. Sería 1,6. Señores, este prefijo mili, ¿cuánto sería? 10 a la menos 3 segundos. Milisegundos. Ajá, de esa manera. ¿Cuántos electrones se descargaron? Aplicamos lo mismo que allá, ¿sí o no? Pues aquí vamos a aplicar así. Entonces, la cantidad de carga, ¿cómo se va a calcular? Sería corriente por intervalo de tiempo, y a su vez sería el número de electrones por la carga del electrón. O sea, estoy combinando estas dos ecuaciones. Esto sería corriente por intervalo, y a su vez esta misma carga sería el número de electrones que circulan por la carga de electrón, en valor razón. Nos vamos reemplazando, a ver aquí, entonces, a ver, voy a reemplazar aquí, ya no despejo. La corrientita, ¿cuánto vale? 3 por 10 a la quinta. Por el intervalo de tiempo, vale 1,6 por 10 a la menos 3. Así. Y acá va a quedar el n que yo quiero, y la carga del electrón en valor absoluto sería 1,6 por 10 a la menos 19. Profesor, Ya no está, se entonces ve. acá me sale el n. ¿Cuánto sale ese n, señores? ¿Ah? Mira, este 1,6 con este 1,6 se va, acá va a quedar 3 por, ¿no es cierto? Y las potencias, mira, acá sería 10 a la quinta por 10 a la menos 13, 10 al cuadrado. Y esto de acá baja y luego sube con potencia positiva. Sería entonces 10 a la 19 por 10 al cuadrado. 3 por 10 a la 21. De ese modo, tenemos entonces el número de electrones, ¿no? Sería el N. ¿Ok? Pero 4.